Bueno, como siempre, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de las listas de control de acceso y vamos a recordar un poco el tema de las máscaras Wildcard. Cuando vimos nuestra primera clase de este módulo, módulo 3, vimos acerca de la máscara Wildcard y vimos que era una máscara invertida si la comparábamos con la máscara de subred. En una máscara de subred, un bit 1 indica una coincidencia con la dirección de la red y un bit 0 indica una no coincidencia con la dirección de la red. Por tanto, el bit correspondiente en la dirección IP representa a la dirección del host. En las máscaras Wildcard, lo que se trata es de determinar qué bits se tienen en cuenta para establecer una coincidencia y qué bits se ignoran de la dirección que se exprese para tener una coincidencia. Funcionan al revés. Aquí un bit 0 se tiene en cuenta para formar una coincidencia y un bit 1 se ignora para formar una coincidencia. Eso nos da que una máscara de 24 bits en máscara de subredes 255, 255, 2550 indica que los tres primeros 255 son todos 1 y por tanto forman parte de la dirección de red y el 0 representa los últimos 8 bits y será la dirección de host, es decir, se ignora para tener en cuenta cuál es la dirección de la red. En una máscara Wildcard de 24 bits ya no será 255, 255, 2550, sino será 0.0.0.255 y representa los tres primeros ceros implican que los tres primeros 24 bits se tienen en cuenta para establecer coincidencia y el 255 final se ignora. Quiere decir que no nos importa para tener coincidencias. Perdón, eso en cuanto a las redes o SPF cuando las exportamos. Resulta que en las ACLs utilizamos máscaras Wildcard también. Se calculan exactamente de la misma forma y significan lo mismo. Una máscara Wildcard, de manera fácil, se puede calcular restándole a 4 veces 255 el valor de la máscara de subred que queremos convertir en una máscara Wildcard. Entonces, acá tenemos unos ejemplos. Una máscara Wildcard de 4 ceros significa que todos los octetos deben coincidir y cada octeto en binario representa 8 ceros. Una máscara 0.0.0.63 significa que únicamente los dos primeros bits del último octeto deben coincidir aparte de los tres primeros octetos. Los 6 bits restantes de la dirección a la que le apliquemos esta máscara Wildcard serán ignorados. Una máscara de 0.0.0 significa que estos tres primeros octetos en la dirección a la que se la apliquemos se deben tener en cuenta, es decir, deben coincidir. Y este 15 representa que del último octeto deben coincidir solamente los cuatro primeros bits y los últimos 4 bits no nos interesan. Y así sucesivamente. Ahora, hay diferentes tipos de máscaras Wildcard. Máscaras Wildcard para un host específico. Estas máscaras nos sirven para hacer coincidir la dirección en las listas de control de acceso o en el proceso que sea, porque más adelante veremos que las máscaras Wildcard se le aplican a otras cosas. Se les aplica, por ejemplo, al NAT. Entonces, que la máscara Wildcard que vamos a colocar haga que coincida exactamente la dirección de un host. Por ejemplo, en este caso, la dirección 192.168.1.1. La máscara Wildcard, ¿cómo sería? Sería 0.0.0.0. ¿Para qué? Para que todos los bits deban coincidir. Es decir, cuando recibamos un paquete, para que coincida con esta máscara Wildcard, la dirección debe ser exactamente esta, la dirección a la que se lo aplicamos. La siguiente máscara Wildcard, para que coincida con una subred, generalmente una subred va a tener, por ejemplo, va a ser de 24 bits, va a ser la dirección de la red y 24 bits.
en una perdón, en una subred de 24 bits o de 25, de 26 o de 16 o de lo que sea. En este caso estamos evaluando una subred de 24 bits. Queremos una ACL para esta subred. Si la subred y queremos que coincidan todas sus direcciones tiene 24 bits, ¿qué quiere decir? Que me interesa evaluar los primeros 3 octetos. El último octeto, los últimos 8 bits, no me interesa evaluarlos. Es decir, todo lo que está en 192, 168, 1, simple y llanamente pertenece a esta subred, siempre y cuando pues tenga una máscara de 24 bits, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para aplicar una wildcard para obtener esa subred? Pues sería 0.0.0 y allí ya tenemos dicho en nuestra máscara wildcard que nos interesan los primeros 3 octetos. El último octeto le colocamos un 255. ¿Qué significa? Que no quiero evaluar ninguno de los bits de ese último octeto. En binario nuestra máscara wildcard queda así, ceros, ceros, ceros y unos. Y como ya sabemos, los unos se ignoran, es decir, no los contrasto. Y aquí tenemos un ejemplo de una ACL o de una ACE. Esto es una ACE, una entrada de una lista de control de acceso. Aunque dicho sea de paso, una ACL puede tener únicamente una lista, no necesita tener más de, perdón, una ACE no necesita tener más de una entrada. Ya esto conforma una ACL completa. Aquí estamos diciendo Access List 10. Después veremos qué significa esto. Le estamos diciendo permit. ¿Y permita qué? A las direcciones que empiecen por 192, 168, 10 con una máscara wildcard de 000255. Y por último tenemos máscaras wildcard que coincidan con un rango de direcciones. Esto es muy parecido a los resúmenes de ruta o a las rutas resumidas. ¿Si vieron o si recuerdan las rutas resumidas? Más o menos, pues sí lo vimos, pero si de pronto se no recuerda. Ok, vamos a mirar un poquito. Aquí nos dice que necesitamos crear una ACL y por lo tanto lo que vamos a manipular es la máscara wildcard que nos permita las redes 192.168.16.0 de 24 bits y las redes 192.168.17.0 de 24 bits. Y aquí nos dice, ok, se necesita que permita todos los hosts en las redes 116.0, 17.0 y 31.0 de 24 bits. Es decir, necesitamos una sola máscara wildcard que represente estas 3 redes. Y nos dice que la máscara comodín queda en 0, 0, 15, 255. Y nos dice que esta máscara comodín filtraría correctamente esas 3 redes. Ahora, ¿por qué esta máscara comodín va a coincidir con esas 3 redes? Vamos a ver si lo podemos mirar con un ejemplo un poquito más. Hacer ese ejemplo. Listo. Ahí ven mi pantalla. Sí, ahí la ven. Bueno, ¿qué ocurre? Nos hablan de las redes 192, 168, 16, 17 y 31. Entonces, nos están hablando de las redes 192, 168.16.0, la red 192.168.17.0 y la red 192.168.31
31.0. 31, a ver. Sí, 31.0. Entonces, si nosotros miramos, estas redes son iguales en el 192, 168. Eso quiere decir que si yo pongo una máscara Wilcar 0.0, estoy diciendo que me valide los dos primeros octetos, el 192 y el 168, y con eso tengo. Pero estarían o serían válidas o coincidirían la 192, 168, 00, la 10, la 20, la 30, así hasta la 255.0. Entonces debo modificar mi máscara Wilcar en este tercer octeto. ¿Qué hago para calcularlo? Pues busco la máscara de subred que me resuma esas tres valores o esas tres redes. Ahora, ¿cómo lo hago? Este 16, ¿cómo lo represento en binario? Este 16, simple y llanamente, ese 16 en binario sería 1, 1, 1, 1, y el resto sería en ceros. Esto es un octeto, ¿no? Un octeto que tiene valores desde 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Son los valores de un octeto. Entonces, ahí tengo representado el 16. Ahora, el 17, ¿cómo sería? El 17 sería un 1, 0, 0, 0, 1, y el resto serían 0, 0, 0. Ingeniero, disculpa, el primero, si no estoy mal, es un 15 el que representaste. Sí, perdóname. Eso es un 15. Tienes toda la razón. Sí, señores, corríjame cuando meta la pata. Esto es un 16, 0, 0, 0, 0. Y el 17 es un 1, 0, 0, 0, 1. Y el 31 es un 1, 1, 1, 1, 1. Ahí sí estamos bien. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Que si nosotros miramos este octeto que tenemos aquí, este tercer octeto que tenemos aquí, vamos a colocar esto, bueno, no, no sale más grande. Ese tercer octeto que tenemos ahí es básicamente igual en todas las redes. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Hasta aquí es igual el octeto, porque el resto son ceros, 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 cero, 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 cero. Hasta ahí es igual el octeto. Si yo convierto esto a máscara de subred, ¿qué me va a dar? Me va a dar que mi máscara de subred va a ser regálenme un segundo, va a ser un 255.255. Punto. En este tercer octeto va a ser un 240.0. Esa sería la máscara de subred que me resumiría eso. ¿Cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué la máscara de subred 240? Porque pues si tomo un bit para la máscara de subred sería 128, con 2 bits sería 192, con 3 bits sería 224, con otro bit sería 240. Listo. Esto sería la máscara de subred. Ahora, como la Wilcar es el invertido de esto, entonces hacemos 255.255.255.255 y lo restamos. Eso nos da 0.0.15.0. Perdón, punto 255. Y esa sería mi máscara Wilcar, que me resume estas tres redes. ¿Sí quedó claro el proceso?
Ingeniero, no me quedó muy claro de dónde salió el 240. O sea, ¿por qué seleccionamos ese valor? Ya te digo por qué seleccionamos ese valor. ¿Por qué seleccionamos ese valor? Porque nosotros tenemos los tres primeros octetos, ya sabemos que son 255, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Este tercer octeto que tenemos aquí, lo representamos en binario, ¿sí? Y nos da esos tres valores binarios que tenemos allí. Luego, ¿qué hacemos? Miramos hasta dónde esos tres octetos son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Primer bit es igual, el segundo bit es igual, el tercer bit es igual, el cuarto bit es igual en todos. Todos son uno. El otro ya no es igual porque hay dos en cero y uno en uno. Y de ahí en adelante, pues ya el octeto ya no es igual a lo que encuentro el primer bit en donde no todos son iguales, hasta ahí llego. Ahora, ¿por qué 240 la máscara de subred? Porque en las máscaras de subred generalmente yo lo que hago es sumar los bits que voy tomando para la máscara de subred de izquierda a derecha. Entonces, ¿tomé cuántos? Los cuatro primeros bits. El primer bit que tomo de izquierda a derecha, ¿cuánto vale? Vale un 128. El segundo bit vale 64, el tercero vale 32 y el otro vale 16. Si los sumo, son 128 más 64, 192, más 32, 224, más 16, 240. Por eso esa es la máscara de subred, 240. Y ahí el primer número lo escribí mal, escribí un 129 y era un 128. Este número que tenemos aquí es un 128, no un 129. 120, bueno, 128. Ahora sí. Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, esa es la razón por la cual nuestra máscara Wilker resumida es 0.0.15.255 y nos sirve para agrupar esas o para representar ese rango de subredes. Y siempre va a ser igual. Si nos dicen desde la subred tal hasta la subred tal, o incluso desde el host tal hasta el host tal. En el caso del host, generalmente vamos a tener que trabajar ya no en este octeto tercero, sino en el último octeto. Por ejemplo, si la red es una dirección de red de 24 bits. Pero lo que vamos a hacer es lo mismo, representar el octeto que me interesa, representarlo en binario, mirar cuántos bits son iguales en todo el rango de direcciones y saco esa máscara de subred y con esa máscara de subred calculo mi máscara Wilcar. Listo, entonces ahí tenemos rango de direcciones y efectivamente la máscara Wilcar que nos dice el ejemplo es 0, 0, 15, 2, 55. Y aquí nos muestra el rango de direcciones sobre el que es válido y cuáles bits me interesa descartar, descartar los que tienen uno, o sea, cuáles no voy a mirar y cuáles sí voy a mirar, que son los primeros 4 bits de la dirección, que son iguales desde el principio hasta el final del rango. Cálculo de máscara Wilcar, pues el cálculo de máscara Wilcar, pues ya nosotros lo vimos, es el 255 menos la máscara de subred y nos da la máscara Wilcar. Aquí tenemos un ejemplo para una red de 14 usuarios. Entonces es lo mismo. Aquí nos dice que nuestra máscara será 240 para permitir 14 usuarios y por ende nuestra máscara Wilcar será 00015. Esto de cuántos usuarios o cuántas direcciones de host posibles, ya lo vimos cuando vimos subredes, ¿no? 3. Una máscara Wilcar que permita las direcciones 192, 168, 10.0 y 11.0, es decir, de la 10.0 a la 11.0. Eso nos da una máscara Wilcar una máscara de subred de 254. ¿Por qué? Pues simplemente convirtiendo este número en binario y este número en binario. Los bits que nos quedan nos suman un 254. Y nuestra máscara Wilcar sería 1,255. Y por último, un rango de red de la 16.0/20, la 16.0/24 y la 31.0/24.
se resume en una máscara Wildcard en una máscara de subred de 240 y nos queda la misma dirección, la misma máscara Wildcard que calculamos ahorita. El procedimiento es exactamente el mismo. Ahora, como tenemos máscaras Wildcard para permitir, como una máscara Wildcard puede representar un host o puede representar a cualquier host, tenemos dos palabras claves. La palabra clave host y la palabra clave any, que indican qué máscara Wildcard. Indica la máscara Wildcard 0.0.0.0, que significa que se deben validar los 32 bits exactos de la dirección, y eso será inevitablemente un host, una dirección de host, no una dirección de red ni absolutamente nada. O la máscara Wildcard 255.255.255.255, que indica que no me interesa validar ningún bit de la dirección. Es decir, cualquier paquete que venga con cualquier dirección va a coincidir con esta máscara Wildcard. Y para eso utilizamos la palabra reservada any. Entonces, estas entradas de listas de control de acceso o access list, por ejemplo esta, access list 10, permit 192.168, 10.10 con una máscara Wildcard de 00 y access list 11, permit la dirección 00000 con máscara Wildcard 255.255.255.255, las podemos resumir en access list 10, permit host y la dirección del host que quiero, y access list 11 permit any, es decir, ya no tengo que escribir esto para decir que cualquier paquete, sino que simplemente puedo escribir any, que traduce cualquiera. ¿Vale? Y ya no tengo que escribir los 4 ceros, sino escribo el host y la dirección IP del host que quiero que coincida con esta lista de control de acceso que estoy creando. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Ninguna? Ok. Pautas para la creación de listas de control de acceso. Como pautas para la creación de listas de control de acceso, debemos tener en cuenta que existe un número limitado de ACLs por interfaz. En una interfaz de un router puede tener una lista de control de acceso de IP versión 4 de salida y una de entrada. Y puede tener una lista de control de acceso de IPv6 de salida y una de entrada. Es decir, una interfaz puede tener 4 ACLs asignadas. Una de entrada y una de salida IPv4 y una de entrada y una de salida IPv6. No puede tener más listas de control de acceso. Optimizaciones de listas de control de accesos. El uso de las listas de control de acceso requiere prestar atención a los detalles y un extremo cuidado. Los errores pueden ser costosos en términos de tiempo de inactividad, esfuerzo en resolución de problemas y servicio de red deficiente. Se requiere una planificación básica antes de configurar una lista de control de acceso. Las pautas que nos dicen cómo puede hacerse esa planificación es fundamentar sus ACL según las políticas de seguridad de la organización. Es decir, mirar qué políticas de seguridad tiene la organización y con base a eso, o basándonos en ellas, podemos hacer las listas de control de acceso. ¿Qué ventaja tiene esto? Que asegura la implementación de las pautas de seguridad de la organización en la configuración de los dispositivos. Escribir lo que se quiere que haga la lista de control de acceso. Esto ayuda a crear inadvertidamente acceso potencial del switch. Es decir, nos ayuda a no permitir lo que no queremos o a no negar lo que no queremos en una lista de control de acceso. Utilizar un editor de texto para crear, editar y guardar las listas de control de acceso. A ver, ¿a qué hace referencia esto? Nosotros sabemos que el Cisco IOS va ejecutando inmediatamente los comandos que nosotros vamos ingresando. Si nosotros hacemos una lista de control de acceso y en esa lista tenemos una entrada que niega tráfico,
ese tráfico será negado inmediatamente. Entonces, si lo hacemos por error y estamos trabajando en una red en producción, pues vamos a tener problemas en el rendimiento de nuestra red o en el desempeño de nuestra red o en el servicio de nuestra red. ¿Qué se hace? Se escriben las listas de control de acceso primero en un editor de textos. Con eso tenemos la posibilidad de escribirlas, analizarlas, modificarlas sin afectar la red. Y otra pauta es probar las listas de control de acceso en una red de pruebas, en Packet Tracer incluso puede ser, antes de ponerlas en producción. Documentar las ACL mediante el comando de observación. Existe un comando que podemos utilizar en las ACLs para colocar comentarios. Es buena práctica colocar un comentario acerca de qué queremos que hagan los comandos de la lista de control de acceso o incluso cada uno de los comandos de la lista de control de acceso si es que tiene una función muy diversa. Y probar las ACL en una red de desarrollo. Bueno, eso ya se las di. Tipos de ACLs IPv4. Tenemos dos tipos de ACLs IPv4, las ACL estándar y las ACL extendidas. La diferencia básica es que las ACL estándar permiten o deniegan paquetes basados en la dirección IP de origen, es decir, se verifica la dirección IP de origen y se determina si el paquete coincide o no coincide. Listas de control de acceso extendidas permiten o deniegan paquetes basados en la dirección IPv4 de origen, la dirección IPv4 de destino, el tipo de protocolo, los puertos TCP o UDP, origen y destino y algunas otras cosas. Entonces, las listas extendidas son mucho más flexibles, pero debemos tener en cuenta que las listas extendidas consumen un poco más de recursos que las listas estándar, pero como les dije, no es viable solamente con una o solamente con otras hacer el control de la red. Por eso, generalmente vamos a tener una mezcla. Y aquí tenemos un ejemplo. Access List 10 permit 192.168.10.0 con máscara Wilcar de 255, perdón, de 000.255. ¿Qué va a pasar? Para que un paquete coincida con esta lista y sea permitido, debe venir con una dirección IP de origen 192.168.10 y cualquier otra cosa, porque el último octeto lo estamos ignorando. Aquí tenemos una lista de control de acceso extendida. Access List 100. Aquí tenemos otra característica. Las listas de control de acceso estándar generalmente se enumeran desde la 1 a la 99 y las listas extendidas de la 100 en adelante, aunque más adelante tenemos los rangos. Y esta lista 100 permite el protocolo TCP, es decir, va a evaluar un paquete, va a evaluar el segmento y debe ser TCP. Luego, aparte de ser TCP, debe tener la dirección 192.168.10 y cualquier otra cosa. Y puede estar dirigido a cualquier dirección de destino. Esta es la dirección origen. Puede estar dirigido a cualquier dirección de destino con la palabra reservada any, lo estamos colocando aquí, ya la vimos. Y el protocolo que está usándose en TCP o el protocolo que va encapsulado en el TCP debe ser el protocolo WW o por lo menos el puerto TCP que se está usando como puerto destino debe ser el puerto 80. Este EQWWW es lo mismo que EQ80. Esta WW lo que hace representar que el puerto es 80, porque el puerto del WW o de HTTP es el puerto 80. Hay otra clasificación de las listas de control de acceso, las listas de control de acceso con nombre y las listas de control de acceso numeradas. Las listas de control de acceso numeradas. Las ACLs pueden tener el número del 1 al 99 o del
1300 a 1999 y son estándar. Y las ACLs con números del 100 al 199 o del 2000 al 2699 son extendidas. Y eso lo podemos ver cuando escribimos access list, el signo de interrogación en el modo de configuración global, y el sistema nos muestra que podemos escribir un valor entre 1 y 99 para una lista estándar, entre 100 y 199 para una lista de acceso extendida, entre 2000 y 2699 para una lista de control de acceso extendida. Entonces, hay otro tipo de listas de control de acceso, de max de 48 bits, bueno, estas son las otras estándar numeradas, perdón, las otras listas estándar en el rango extendido. Y el resto pues salen del alcance de este curso. Sin embargo, las ACL con nombre. Para crear una lista de control de acceso, nosotros hemos visto que decimos access list y el número de la lista. Access list y el número de la lista, tanto si es estándar como esta o si es extendida como esta. Siempre empieza con access list y el número. Pero si queremos crear listas de control de acceso por nombre, ya no usamos el comando access list al principio, sino IP access list y especificamos si queremos que sea estándar o extendida y el nombre de la lista de control de acceso. Luego empezamos a emitir los comandos permit o DENI o todo lo que o todo lo que se le pueda colocar a una lista de control de acceso, que no hemos llegado allá todavía, pero dentro de la lista o dentro del modo de configuración de las listas con nombre extendidas que estamos creando. Una lista de control de accesos numerada, generalmente nosotros para cada comando de permitir o negar o hacer logo, lo que queramos hacer en la lista, para agregarle a cosas a la lista, lo que hacemos es repetir el access list 10, por ejemplo, para la lista número 10, y el permit, el DENI o lo que sea. Hicimos esta entrada y nuevamente access list 10 y un DENI, la IP, la máscara wildcard, access list 10 nuevamente y otra vez lo que queramos configurar. Lo mismo en las extendidas, pero con nombre, escribimos simplemente el nombre y luego no tenemos que repetir ni el nombre ni la palabra access list ni nada, sino que empezamos desde el permit o desde el DENI o desde el log o desde lo que quiera que le queramos instruir a la lista de control de acceso que debe hacer. Sin embargo, no se preocupen que no estamos viendo todavía cómo se configuran. Estamos viendo las generalidades. Cómo se configuran y qué comandos podemos usar, ya lo vamos a ver. ¿Dónde ubicar las ACL? Las ACL extendidas se colocan generalmente cerca del origen, lo más cerca que se pueda del origen. Y las ACL estándar se colocan lo más cerca que se pueda del destino, del paquete. Vamos a mirar ejemplo de ubicar una ACL, una ACL estándar. Entonces, ¿qué nos dice? Bloquear todo el tráfico de 192.168.10.0/24 a 192.168.30.0/24. Vamos a bloquear el tráfico para la red 10.0 y para la red 30.0. Vamos a utilizar una lista de control estándar. ¿Dónde la vamos a colocar? Lo más cerca que se pueda del destino. Vamos a bloquear el tráfico desde la red 10.0 que se dirige hacia la red 30.0. Entonces, el punto más cerca donde podemos colocar esa lista de control de acceso estándar que bloquee el tráfico que viene desde la red 10.0 hacia la red 30.0 es colocarlo aquí, en la interfaz de salida gigabit 00 de R3. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser una lista de control de acceso de salida. Si la colocáramos aquí, por ejemplo, en esta interfaz, filtraría todo el tráfico de la red 10.0
hasta la red 30 y hasta la red 31, es decir, la red 10.0, esta red, cuando llegara aquí, se encontraría con esta lista de control de acceso que estaría de salida aquí de este R2 y no permitiría pasar el tráfico ni siquiera hasta la red 31. Eso no es lo que queremos bloquear el tráfico solamente hasta la red 30. Entonces, ¿qué ocurre? El lugar más cercano a la red 30 es este. Recordemos que la lista de control de acceso estándar bloquea o permite únicamente basado en la dirección de origen. Entonces, cuando llegue aquí, ¿qué pasa? Se va a examinar la dirección de origen y va a decir, viene de la red 10.0, no se permite y pare de contar. Sin embargo, es posible que ese paquete fuera para la red 31.0. Y aquí, pues ya lo bloqueamos. Si, en cambio, si lo colocamos aquí, ¿qué pasa? Viene el paquete y dice, ¿de dónde viene? De la red 10.0. Se bloquea el paquete. Pero si el paquete, si esta lista no existe y el paquete llega a R3 y en R3 no hay lista de control de acceso en esta interfaz, el paquete va a poder llegar a su destino sin problemas. ¿Tuvo claro esa explicación? Sí, señor. Ok. Ahora, las extendidas. Las extendidas se colocan lo más cerca que se pueda del origen. Recordemos que las extendidas validan dirección de origen, dirección de destino, protocolo, puerto de destino, etcétera, etcétera. Entonces nos dice que la tarea es bloquear el tráfico FTP y Telnet desde la red 192.168.11.0 que vaya dirigido a la red 192.168.30.0. Entonces, ¿a quién le queremos bloquear el tráfico? A la red 11.0, es decir, este es el origen. Cerca de este origen debe estar, lo más cerca posible de este origen, debe estar la lista de control de acceso. Entonces, en el router 1, que es el que tiene la red 11.0, ¿cuál es la interfaz más cercana a esta red? Esta interfaz que tenemos aquí. Esta interfaz que tenemos aquí. Y aquí podemos colocar la lista de control de acceso extendida. Me voy a devolver un momentito. En el caso de la lista estándar, lo más cerca es la interfaz que va hacia el destino. Y generalmente esta lista de control de acceso lo vamos a colocar como una lista de control de acceso de salida. De salida. Y las extendidas las vamos a colocar lo más cerca posible del origen. El origen aquí, la 11.0, va a ir en esta interfaz y va a ser una lista de control de acceso de entrada. Entonces, ¿qué pasa si la colocamos aquí? Pues examina el tráfico de la 11.0, punto. Pero si la colocamos aquí, examina absolutamente todo el tráfico antes de salir de la interfaz serial. Miren la diferencia. En el caso anterior, si yo coloco la lista de control de acceso aquí, todo el tráfico que venga desde la red 10.0 se va a bloquear. Es decir, este router no va a enrutar ese tráfico que venga de la red 10.0. Y no es lo que quiero. Yo solamente quiero bloquearlo cuando viene para acá. Entonces, mi mejor opción es aquí. En el caso de la extendida, él, como tiene la posibilidad de analizar IP de origen, IP de destino, protocolo, puerto de destino, él lo va a analizar, el tráfico que viene de la red 10.0, que no es el que me interesa, lo va a analizar, pero no lo va a bloquear, él lo va a dejar pasar. Pero ¿qué ocurre aquí? Que le estoy invirtiendo CPU del router a hacer ese análisis, cuando esa CPU debe estar lo más libre posible para hacer el enrutamiento. Entonces, por eso, mi mejor opción es colocarlo aquí. ¿Lo coloco aquí y funciona? Sí, va a funcionar, pero estoy gastando recursos innecesarios del router. Y si la red es grande, el impacto de ese análisis te va a ver. Ahora, en este router tenemos dos redes, pero si hubiera 15 redes, para filtrar el tráfico de una sola, estoy analizando el tráfico de 15, sería un desperdicio de recursos. En cambio, si lo coloco aquí como ACL de entrada, ¿qué ocurre? El router solamente va a analizar el tráfico de la 11.0. Y si es permitido, porque no es ni protocolo Telnet, ni protocolo FTP, ni va para la red 30, pues lo va a dejar pasar. Si va para la red 30 y es Telnet o FTP, lo va a negar, no lo va a dejar pasar. ¿Claro hasta ahí?
Sí, señor. Ok, listo. Configuración de ACLs. ¿Cómo creamos una ACL? Bueno, nos dice aquí la documentación. En el módulo anterior aprendiste acerca de lo que hace una ACL y por qué es importante. Recordemos, estándar van a estar de salida en la interfaz que conecta a la red que me interesa bloquear o permitir. Extendida van a ser generalmente de entrada y van a estar cerca al origen, ¿vale? Esas manténganlo en la cabeza. Entonces, acerca de lo que hace una ACL y por qué es importante. En este tema aprenderemos a crear ACL. Todas las listas de control de acceso deben planificarse. Sin embargo, esto es especialmente cierto para las ACL que requieren varias entradas de control de acceso. Una ACL puede tener un solo access list, no sé qué, y ya esa es la ACL. O puede tener muchos access lists, muchos comandos de esos. Al configurar una ACL, compleja, se sugiere lo siguiente, lo que ya vimos: utilizar un editor de textos, agregar los comandos de configuración al iOS para realizar esas tareas, incluir comentarios para documentar la ACL y copiar y pegar los comandos en el dispositivo. Probar siempre exhaustivamente una ACL para asegurarse de que aplica correctamente la política deseada. Yo les sugiero esto en una red de pruebas o en un packet tracer que ustedes tengan bien diseñado para probar. Sintaxis de una ACL estándar numerada. La sintaxis es, desde el modo de configuración global, access list, el número de la lista de control de acceso, que generalmente va a estar entre 1 y 99, y uno de estos comandos: deny, permit, remark, que van a representar denegar el tráfico, permitir el tráfico o simplemente un comentario. Y cuando coloco un comentario, coloco un texto. Es uno de estos tres, no los tres. El deny niega el tráfico, el permit lo permite y el remark me sirve para colocar un comentario básicamente. Es decir, oiga, la línea que está debajo lo que hace es bloquear el computador de Pepito para que no pueda conectarse con contabilidad, por ejemplo, algo así. Source es la dirección IP de origen. Listas de control de acceso trabajan con dirección IP de origen nada más. Y la máscara wildcard. Entonces, sintaxis para las listas. Bueno, log source wildcard. Bueno, log podemos colocar al final de la lista de control de acceso la palabra log. La palabra log lo que hace es que genera y envía un mensaje informativo siempre que se haga coincidir el ACE. El mensaje incluye el número de la ACL, la condición coincidente, es decir, si se permite o se niega, la dirección de origen y el número de paquetes. Este mensaje se genera para el primer paquete coincidente. Esta palabra clave solo debe implementarse para solucionar problemas de seguridad. Básicamente es para hacer un log. Cada vez que un paquete coincide, vamos o a ver un log en la pantalla, en la terminal donde estamos conectados al dispositivo, o se va a enviar un mensaje de log si tenemos configurado un servicio de syslog, de servidor de log. Sintaxis ACL con nombre estándar es IP Access List estándar y el nombre de la Access List. Y una vez que escribimos esto, ingresamos al submodo de configuración de Access List. Y allí podemos, en ese modo de configuración o submodo de configuración de la lista de control de acceso con nombre, podemos utilizar los mismos comandos: el deny, el permit o el remark. Incluso podemos colocar un número de secuencia que más adelante vamos a ver para qué sirve. Aunque si nosotros no lo colocamos, el Cisco iOS lo coloca automáticamente. Y podemos colocar el comando no para borrar alguna de las entradas o de las ACE que hayamos creado. Aplicación de una ACL estándar de IPv4. Básicamente las ACL se le aplican a las interfaces o como salida o como entrada, ya lo hemos visto. ¿Cómo aplicamos una ACL? Una ACL la aplicamos ingresando a la interfaz que queremos configurar y cuando estamos en el modo de configuración
de la interfaz, escribimos IP Access Group y podemos escribir o el número de la lista de control de acceso o el nombre de la lista de control de accesos, cualquiera de las dos cosas. Y luego de escribir el nombre o el número, escribimos si queremos aplicar esa lista de control como una lista de control de entrada o como una lista de control de salida, utilizando las palabras in para entrada y out para salida. Para eliminar la lista de control de acceso, utilizamos el comando noIPAccessGroup en la interfaz, en el modo de configuración de la interfaz. Ejemplo de Access List estándar para IPv4 numerada. Aquí tenemos, vamos a ver el gráfico. Tenemos la red 10, la red 20 y tenemos la red hacia Internet 10.1.1.0. Con las interfaces Gigabit Ethernet 0 para la 10, Gigabit Ethernet 1 para la 20 y la serial para la Internet. Y nos dice, supongamos que solo la PC1 está permitida para salir a Internet. Para habilitar esta directiva se podría aplicar una ACE ACL estándar saliente en la serial 010 como se muestra en la figura. ¿Qué pasa? Queremos permitir solo a la PC1 salir ¿a dónde? A la Internet. ¿Cuál es el origen? La PC1. ¿Cuál es el destino? Internet. Entonces, como estoy usando una lista de control de acceso estándar, la voy a colocar lo más cerca posible del destino. Lo más cerca posible del destino, ¿cuál es? La interfaz que me lleva a Internet y allí voy a aplicar la ACL como ACL de salida. Entonces, ¿cómo lo hago? Access List 10, Remark, para colocar un comentario, y digo, esta entrada permite que únicamente el host 192.168.10.10 se dirija a Internet. Y entonces creamos la lista de control de acceso con Access List 10, permit host 192.168.10.10. O pudimos haberlo hecho Access List 10, permit 192.168.10.10 con máscara wildcard de 4 ceros, pero no tiene sentido y no se usa. Entonces generalmente usamos host y la dirección IP del host. Si le decimos al Cisco IOS que nos muestra las listas de control de acceso, nos va a mostrar la siguiente salida. Standard IP Access List 10 es la lista de control de acceso que tenemos. Y la entrada que tiene la lista 10 es un permit 192.168.10.10. Podemos tener varias listas de control de acceso. Si yo coloco aquí Access List, ya no 10, sino 11, estaría creando otra lista de control de acceso, ¿vale? Nos dice, ahora suponga que una nueva directiva de red establece que los hosts de la LAN 2 también deben ser permitidos a Internet. Para habilitar esta directiva se puede agregar una segunda AC estándar a la ACL10 como se muestra. Aquí lo que estamos haciendo es decirle Access List 10 permit, porque estamos ahora permitiendo los hosts de la LAN 20 también a que vayan a Internet. Y pues nos queda una Access List. Miren, este 10 no es este mismo 10. Este 10 es el número de secuencia. Les dije que había un número de secuencia que el Cisco IOS los coloca automáticamente. Y nos permite perdón. La primera Access List va a permitir solo el PC con la IP.10. Y ahora, en la LAN 2, todos los hosts deben poderse conectar a la LAN 10. A Internet. Entonces, Access List 10 permite 192.168.20. Y miren que aquí ya no colocamos host, sino la máscara wildcard que nos coincida con la LAN. Y acá tenemos permit el host que queremos permitir y permit la subred que queremos permitir en esta lista de control de acceso. Y él nos muestra acá que la máscara wildcard es 0002555. Ahora, ya tenemos las dos entradas de la lista de control de accesos. ¿Cómo la aplicamos a la interfaz? Nos metemos a la configuración de la interfaz y le decimos IP Access Group 10 out, es decir, la lista de control de acceso, aplíquela como lista de control de acceso de salida, tal cual como tenemos aquí.
lo más cerca posible al destino, es la salida. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? No, señor. Ok, listo. Podemos consultar con el comando showIPinterface y el número de la interfaz y decirle include access list, esto para que no nos muestre todo el resto de información, sino únicamente lo que contenga la palabra access list, y nos dice, oiga, outgoing access list is 10, lista de control de acceso de salida es la lista de control de acceso de salida número 10. Lista de control de acceso de entrada no está establecida. Estas listas de control de accesos comunes son otro tema. Ejemplo de ACL estándar con nombre. Lo mismo, pero con nombre. Con nombre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear. Bueno, aquí lo que nos están haciendo es eliminar la lista de control de acceso que habíamos creado, la lista 10 que habíamos creado, para no tener las dos. Luego, se crea la lista de control de acceso con nombre. Access List Standard Permit Access. Este es el nombre de la lista de control de acceso. Y vamos a colocar un remark para decir qué hace este ACE que vamos a colocar o esta entrada. Esta entrada permite el host 1010. Entonces le decimos permit host y la dirección IP del host. Luego otro remark, permit host. Bueno, perdón. Aquí el siguiente ACE. Remark, permite todos los hosts en la LAN 2. Y ahí colocamos el permit 192.168.20 con la máscara de subred 000255. O sea, es lo mismo, pero ahora con nombre. Y luego, para agregarlo a la interfaz, le decimos interface serial 010 y le decimos IP Access Group permit access, ya no un número, sino el nombre de la lista. Y le decimos que la queremos como lista de control de acceso de salida. Si le decimos ahora a iOS que nos muestre las access list, ya nos muestra access list, IP access list, ya no nos muestra el 10 o un número, sino el nombre de la lista. Y nos muestra cada una de las entradas de la lista tal cual como nos las mostraba antes. Aquí no cambia nada, sino únicamente el nombre. Y si consultamos, bueno, esto es simple y llanamente el running config, donde le estamos diciendo que nos muestre únicamente la sección de las listas de control de acceso y nos muestra los comandos de configuración de la lista de control de accesos. Si consultamos la interfaz con el show IP interface y el número de la interfaz y le decimos que nos muestre lo de solamente las líneas que incluyan access list, nos va a decir que la lista de control de acceso de salida es la permit access que acabamos de ingresar y que la de entrada no está establecida. Hay un chequeador de sintaxis, pero este checker de sintaxis no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el packet tracer 519. Este packet tracer vamos a hacerlo, por favor hagámoslo ahora en clase. Me lo envían y el packet tracer 518 les recomiendo que lo hagan, no me lo tienen que enviar. Packet tracer 519. Dudas, inquietudes. Profe, repite cuál hay que enviar. El que hay que enviar es el packet tracer 519. Y el Gracias. 518 les recomiendo que lo hagan, pero pues no me lo tienen que enviar. ¿Tienen dudas, inquietudes hasta allí? No, Inget. Bueno, vale, entonces Bien, empecemos. bien, profe. ¿Cómo? Todo bien, todo bien. Vale, listo. Empecemos con el laboratorio. Este laboratorio no debiera tomarles ni siquiera la hora. Entonces, para que lo enviemos, por favor, durante la clase.
¿Cómo vamos, chicos, con el laboratorio? ¿Avanzando? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Cómo lo ven? Bien, profe, ya seguí Listo, los profe. pasos y se lo envié. Vale, listo. Ya voy a revisar. Bueno, avanzamos entonces. Modificación de ACLs para IPv4. Existen dos métodos, bueno, en realidad evaluamos dos métodos para modificar una ACL. Después de configurar una ACL, es posible que debamos modificarla. Después de las pruebas, después de la implementación, cambiaron las políticas, cambiaron los requerimientos, cometimos un error, cualquier cosa puede llevarnos a modificar una ACL. Las ACLs con varias entradas pueden ser complejas de configurar a veces. El ACE o la entrada configurada no produce los comportamientos esperados. Por estos motivos, las ACL pueden requerir inicialmente un poco de prueba y error para lograr los resultados de filtrado deseados. En esta sección se analizarán dos métodos que se utilizarán para modificar una ACL. Utilizar un editor de texto y utilizar números de secuencia. Método del editor de textos. Las ACLs con varios ACE deben crearse en un editor de texto. Esto le permite planificar las ACE requeridas, crear las ACL y luego pegarla en la interfaz del router. También simplifica las tareas para editar y corregir una ACE. Por ejemplo, supongamos que el ACL1 se introdujo incorrectamente utilizando 19 en lugar de 192 para el primer octeto, como se muestra en la configuración en ejecución. Ahí tenemos un showroom section access list y vemos un access list 1 DENI 19 168 1010. El número está a todas luces incorrecto. Bueno, a todas luces porque vemos que en realidad estamos trabajando con las direcciones 192, 168, 10, porque 19, 168 puede ser una dirección válida. En el ejemplo, la primera ACE debería haber sido denegar el host o DENI host 192, 168, 1010. Sin embargo, en el ACE se ingresó incorrectamente. Para corregir, copie la ACL de la configuración en ejecución y pégala en un editor de texto. Realice las ediciones o cambios necesarios. Elimine la ACL configurada previamente en el router. De lo contrario, al pegar los comandos ACL editados solo se agregarán, es decir, se adicionarán a la ACL existente. Copia y pegue la ACL editada de nuevo en el router. ¿Cómo borramos la lista de control de accesos? No access list 1. Y eso va a borrar todas las entradas que tengamos creadas, sea una o sean 100. Luego de eso, copiamos y pegamos en la terminal del router la ACL corregida. Y con eso, pues ya logramos una edición. Método de números de secuencia. Una ACE o una entrada de lista de control de acceso también se puede eliminar o agregar utilizando los números de secuencia ACL. Los números de secuencia se asignan automáticamente cuando se introduce una ACE. Estos números se enumeran en el comando show access list. El comando show running config no muestra los números de secuencia. Entonces, en el comando show access list, nosotros vamos a tener una salida que nos va a decir estándar IP access list 1, 10, DNI 119, 168, 10, 10 y el 20 permit, bueno, el resto de la lista y todos los demás ACs que tenga. ¿Cómo podemos corregirla? Podemos ingresar IP access list estándar 1, es decir, ingresar como si fuera una access list con nombre, pero en lugar del nombre escribir el número y escribir no 10. Ese no 10 lo que nos va es a borrar esta línea 10. Luego la escribimos correctamente, nuevamente 10, DNI, host, 192, 168, 10, 10. Cuando la consultemos, vamos a ver que tenemos nuestra línea corregida.
Ejemplo de modificar una access list con nombre. Pues aquí el ejemplo es tal cual como lo acabamos de ver en las numeradas, pero usamos el nombre. Show access list, en este caso la lista se llama no access. Nos va a mostrar las dos entradas que tenemos y para modificarlas simplemente entramos a la configuración de la lista. IP Access List estándar no access. Si queremos agregar una nueva línea, simplemente la agregamos 15 DNI 192.168.10.5 y la vamos a tener aquí colocada. Hay una cosa especial, el Cisco iOS ordena, ¿sí? Las listas de control de acceso. No necesariamente las vamos a ver ordenadas de acuerdo al ID que le hayamos colocado. Pero sí es importante el orden en el que nosotros escribimos los comandos de las listas de control de acceso. ¿Por qué? Porque se evalúan secuencialmente y si un paquete coincide con una, pues ya no se sigue evaluando las demás. Estadísticas de ACL. Observe que el comando show access list del ejemplo muestra las estadísticas de cada sentencia que ha sido coincidente. La ACE denegada en la ACL no access se ha igualado o ha coincidido 20 veces y la ACE de permiso se ha igualado o ha coincidido 64 veces, es decir, con 20 transmisiones o con 64 transmisiones. Aquí lo vemos en Show Access List. Vemos la lista y ha tenido 20 coincidencias y la ACE de 20, permit, ha tenido 64 coincidencias. Podemos limpiar esas estadísticas utilizando el comando Clear Access List Counter y el nombre de la ACL. Esto se hace para propósitos de depuración cuando estoy en prueba, viendo con qué coincide un paquete, con qué no coincide, cuántos ha habido. Para eso usamos este tipo de cosas. Syntax Checker, modificar el ACL para IPv4. Hagamos este validador de sintaxis, por favor. El 526. Tres minutos, son las 8:38, 8:41. Vuelvo a encender el audio. Listo. ¿Cómo les fue? Chicos. Terminando, profe, voy terminando. Ok, vamos a dar 2 minutos más.
Listo, avanzamos. Ahora sí, Sí, señor. vale. El comando access class para proteger los puertos BTY con una ACL estándar. Los puertos BTY, todos sabemos, son las líneas de acceso remoto de nuestros dispositivos. Ahora nos dice, las ACL normalmente filtran el tráfico entrante o saliente de una interfaz. Sin embargo, una ACL también se puede utilizar para proteger el acceso administrativo remoto a un dispositivo mediante las líneas BTY. Utilice los siguientes pasos para proteger el acceso administrativo remoto a las líneas BTY, es decir, las conexiones SSH y Telnet. Debieran ser SSH, ya no deberíamos usar conexiones Telnet. Cree una ACL para identificar a qué host administrativo se debe permitir el acceso remoto y aplique la ACL al tráfico entrante en las líneas BTY. Utiliza el siguiente comando para aplicar una ACL a las líneas BTY. Access class desde el config line, es decir, de la configuración de línea. Eso es cuando decimos line BTY 015 o line BTY 04. Quedamos aquí en el modo de configuración de línea y nos dice access class y ahí colocamos el número de la lista de acceso o el nombre de la lista de acceso y la palabra reservada in o out para establecer entrada o salida. La palabra clave in es la opción más utilizada para filtrar el tráfico BTY entrante. El parámetro out filtra el tráfico BTY saliente y rara vez se aplica. Es decir, generalmente vamos a proteger nuestras conexiones BTY con access class, un nombre o un número de lista de control de acceso y la palabra in. Se debe tener en cuenta lo siguiente al configurar listas de control de acceso en las BTY. Las listas de acceso numeradas y nombradas se pueden aplicar a las líneas BTY. Se deben establecer restricciones idénticas en todas las líneas BTY, porque un usuario puede intentar conectarse a cualquiera de ellas. Generalmente nosotros lo que hacemos es escribir el line BTY 0 a 15, es decir, para abarcar las 16 líneas de BTY posibles. Y allí colocamos la lista de control de acceso. Eso es todo el tema. Ejemplos de acceso seguro a BTY. La topología de la figura se utiliza para demostrar cómo configurar una ACL para filtrar el tráfico BTY. En este ejemplo solo se permitirá a la PC1 hacer telnet al R1. Es decir, tenemos la PC1 que tiene la dirección 192.168.10.10 acceder al telnet del router. Para eso, ¿cómo hacemos? Esto de crear el nombre de usuario, pues ya lo sabemos. IP Access List Standard Admin Host, una lista de control de acceso que se llama host de administración. El comentario que dice que esta ACL asegura el tráfico entrante a las líneas BTY y le decimos un permit y la IP ¿cómo se llama? Del host. Aquí podríamos colocar permit host y la IP o solamente permit y la IP. Y deny any, es decir, negar cualquier otra cosa. Sin embargo, hay un deny any implícito en todas las listas de control de acceso. Luego, exit, aquí vamos a decir un line BTY de 0 a 4, estamos habilitando las primeras 5 conexiones posibles. Login local, ya sabemos que eso es para que utilice este nombre de usuario. Transport input telnet para habilitar el telnet y access class admin host in. Entonces, nuestro secreto está aquí de asegurar la conexión, está aquí. En esto, crear la lista de control de acceso y en establecer el access class en la línea BTY. Si lo quisiéramos hacer con SSH, era lo mismo, pero transport input SSH y aplicar el access class. Con esto tenemos protegida las conexiones remotas. Verificación de seguridad en las BTY. Bueno, para verificar la seguridad en las BTY es básicamente intentar conectarnos desde un equipo que no sea el que queremos y nos debe dar un error de conexión rechazada. Syntax checker.
Vamos a hacer el validador de sintaxis 534 para proteger nuestras conexiones BTY. 5 minuticos, 8:55, reactivo el micrófono. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, chicos, viene el tema 5.4, configuración de ACLs extendidas. Para no ver un cachito y dejarlo corto, yo creo que cerremos allí y nos encontramos mañana nuevamente a las 7 de la noche, ¿vale? Listo, profe. Bueno, Vale, profe, muchas gracias. ok, feliz noche a todos. Feliz noche, profe. Buenas noches.